saludo especial de Pascua de Resurrección para todos ustedes, quienes todos los días nos acompañan para el crecimiento en la fe y para aprovechar temas que refieren a nuestra experiencia de cercanía con el Señor en este café espiritual. Qué interesante que podamos reflexionar un poco más en el sentido de lo que nosotros vivimos en este tiempo, concretamente en el tiempo de la Pascua. Nos encontramos en una experiencia que trasciende la Cuaresma, ¿sí? Que, pues, bueno, ya lo sabemos todos, simplemente para recordar, es un tiempo en donde la Iglesia privilegia ese sentido de examen propio para determinar en nuestra vida qué debemos cambiar, qué debemos transformar, eh, qué elementos sencillamente no nos permiten o nos obstaculizan el camino de plenitud, el camino de felicidad que pues ha planeado Dios, que ha deseado Dios cuando nos ha creado. Recordemos que la creación es el fruto del amor de Dios, de su voluntad, ¿sí? Para que nosotros existamos, y esa existencia tiene una finalidad, y esa finalidad es la plenitud, que nosotros llamamos la felicidad, la plenificación de la vida en sí misma. Pues bien, esa es la Cuaresma. La Cuaresma es qué me está obstaculizando en ese camino para poder, quitar esos obstáculos de mi vida a través de diferentes acciones, especialmente del examen propio, para que podamos caminar más seguros hacia la plenitud de nuestra vida, ¿sí? Con la ayuda, lógicamente, de la gracia divina. Pues bien, eso es un elemento propio de la Cuaresma. Hemos vivido ya la Semana Santa, hemos vivido la experiencia o el misterio maravilloso de la pasión, muerte y resurrección del Señor, el Triduo Pascual, pero a partir de este acontecimiento empieza un tiempo importantísimo, un tiempo maravilloso, que es el tiempo de la Pascua. Dentro del tiempo de la Pascua, la Iglesia nos invita a reflexionar una serie de textos bíblicos que hacen referencia, en primer lugar, al encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos. Pero ojo, no perdamos el foco de la intencionalidad de estos textos. Y aquí es donde ya vamos concretando lo que tiene que ver con esta reflexión. El sentido profundo de los textos no es meramente presentar a un Jesús, extraordinario, glorioso, etcétera. Eso es un elemento fundamental, pero no perdamos de vista eso. O sea, el Jesús resucitado no nos puede hacer perder el horizonte de lo que profundamente nos están invitando esos textos. Es a descubrir qué significa nuestra vida o cómo es nuestra vida a la luz del resucitado. Ojo a esto, no es solamente presentar todos estos acontecimientos maravillosos de que Jesús cruza paredes o se aparece o etcétera, sino es cuál es el efecto del ser humano ante la presencia del resucitado. Eso es un elemento fundamental. Para ello, quiero, traer a colación la reflexión en 3 puntos de uno de los textos más famosos, pero también más hermosos que presenta el Evangelio, concretamente el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24 del resucitado, ¿sí? La experiencia pascual. Y es el texto de los discípulos de Emaús, que lo meditamos de manera fundamental en estos primeros días de la Pascua, del tiempo de la Pascua. Les decía que son 3 puntos los que quiero reflexionar con ustedes. En primer lugar, Emaús, ¿qué significa? Emaús significa, existencial y teológicamente hablando, significa que hay un paso entre un desconcierto, una desesperanza, una confusión al sentido. Ojo a esto. Cuando van los discípulos caminando hacia Emaús, los discípulos van diciendo, se acabó todo.
se perdió todo. Todo lo que esperábamos, todo lo que queríamos, todo lo que anhelábamos con Jesús de Nazaret, se acabó, murió, lo mataron. Borrón y cuenta nueva, volvemos a lo que estábamos haciendo antes. ¿Sí? Entonces volvemos a Emaús. Estábamos en Jerusalén, volvemos a Emaús. Cuando Jesús le sale al encuentro, empieza todo un proceso de sentido de todo lo que había pasado con él y que ahora se planifica con el resucitado. Esto me lleva a pensar, digamos existencialmente hablando, me lleva a pensar en todos esos momentos de nuestra vida que han sido duros, que han sido motivo de dolor, que han sido motivo de desesperanza, de llanto, de sinsentido. Todos esos elementos, a la luz del resucitado, ¿qué es lo que significa esto en el contexto de Emaús? Significa en que hay que volver la mirada atrás, porque todos esos momentos, de alguna forma, sirvieron para nosotros en algún aspecto de nuestra vida. Entonces el resucitado lo que hace es que nuestro interior se transforme de tal manera que abramos los ojos y nos demos cuenta que esos momentos fueron superados en primer lugar. ¿Y cómo fueron superados? Y que a partir de ellos, ¿qué aprendimos? Esa es la gracia de Dios que actúa en nosotros en el contexto del contacto de la visión del resucitado. No es solamente una persona, digamos, física, sino que es una experiencia de vida que se presenta. Entonces, lo que antes no tenía sentido, ¿por qué estaré viviendo esta situación? ¿Por qué estaré viviendo este problema? ¿Por qué estaré viviendo esta enfermedad? ¿Por qué este ser querido murió? ¿Por qué pasan tantas cosas? Después podemos volver la mirada atrás y decir, de verdad que aquí estuvo Dios conmigo, ¿sí? Entonces, un elemento fundamental. Segundo, presencia de Cristo en el camino cotidiano. Entonces, aquí este texto nos presenta, realmente es una revelación de cómo es Dios. Dios no se presenta para solucionar los problemas, para que de una forma mágica, sencillamente para de sufrir. Aquí te hacemos el milagrito. Si tú rezas esto, si tú haces esto, entonces se te va a solucionar la vida. No, así no funciona Dios. Dios funciona en el sufrimiento. Pero ¿cómo funciona? Solucionándolo mágicamente tampoco. Lo soluciona o actúa acompañando y dando sentido, conexión con el primer punto. Entonces Dios se va revelando procesualmente. Y entonces nos vamos dando cuenta de las situaciones de nuestra vida, de los problemas que hemos vivido de manera procesual. Por eso hay que mirar hacia atrás. No hay que perder la memoria. Recordemos que para el pueblo de Israel la memoria era su elemento fundamental de presencia divina o de nutrir su fe. Porque es la memoria, es el recordar esos acontecimientos lo que fortalece al pueblo en las dificultades. Nuestra historia es una historia de salvación. Y Dios en esa historia se va a ir revelando. Él está caminando al lado de nosotros, pero no lo reconocemos todavía. Pero no nos damos cuenta todavía. Pero nuestra mente y nuestro corazón, nuestro ser, no están capacitados todavía para reconocerlo. Solamente después, cuando pasamos al tercer punto, lo reconocemos en la experiencia comunitaria, no individual, comunitaria. Y aquí hablamos de comida. Y cuando hablamos de comida, hablamos de familia. Hablamos de experiencia familiar. Hablamos de amigos. Hablamos de compañeros. Hablamos de gente que está a nuestro lado. Y entonces, lo que nos indica el texto
es que Jesús se hace presente cuando parte el pan. ¿Qué quiere decir esto? Sí, claro, teológicamente hablando hay una conexión entre la presencia de Cristo vivo con la Eucaristía, claramente. Pero existencialmente hablando, es que tú descubres a Cristo cuando estás de pronto comiendo con alguien, cuando estás compartiendo con alguien. Tienes una pelea. Vamos y nos tomamos un café. Tomémonos un café. Bien lo dice la propaganda del café. Tomémonos un tinto y seamos amigos, ¿sí? Entonces, es esa la experiencia. No quiero hacer propaganda acá. Pero es esa la experiencia real. Es en la comida. ¿Y qué significa comida? Fraternidad. Entonces, es en la fraternidad en donde realmente encontramos a Jesús que está vivo. Y eso es Eucaristía. Y eso es acción de gracias. Y eso es reconocimiento de Él. Y ahí es donde vamos saliendo de las situaciones difíciles que se nos van presentando. Repito, tienes una pelea. Mejor comámonos algo. Sí, mejor tomémonos algo. Vamos y compartimos algo. Y hablamos, ¿sí? Experiencias de vida concreta a la luz del resucitado. Pues nada, mis queridos amigos, mis queridas amigas, queridos hermanos y hermanas, sigamos viviendo esta experiencia del resucitado vivencialmente. No nos quedemos solamente con que, wow, Jesús se aparece y cómo hizo esto y lo otro. No perdamos de vista que todo esto tiene que ver con nosotros, con nuestro camino, con nuestra existencia, con lo que vivimos cotidianamente, con los compañeros de trabajo, con la familia, con los hijos, con los papás, etc. Y que sigamos disfrutando de este maravilloso café espiritual.